3, organizada por la Red Peruana de Universidades. Me presento, soy la doctora Erika Corso de la Universidad Andina del Cusco. En esta oportunidad voy a hacer las veces de moderadora. En ese entender hay algunos parámetros que debemos recordar, como es recordarle a los ponentes que cuentan con 15 minutos para su disertación y también recomendar al público en general que debe indicar las preguntas por medio del chat. Entonces, paso a presentar al profesor César Enrique Torres Ledesma, representante de la Universidad Nacional de Trujillo, jefe del laboratorio CEIN, doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad de Chile, licenciado en Matemáticas por la Universidad Nacional de Trujillo. Listo, profesor César Torres, lo dejo en el uso de la palabra, la sala es suya. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión organizadora, ¿no? Esta difusión de la ERP1, ¿no? Por haberme hecho partícipe, ¿no? Y haberme convidado para poder compartir, ¿no? Más que todo los resultados de un proyecto que nosotros hemos terminado recién este año hemos cerrado, ¿no? Después de 3 años de financiamiento que nos dio el CONCITED. Y bueno, vamos a conversar un poquito acerca de algunos temas que se trató sobre este proyecto, ¿no? Bien, déjeme presentar mi pantalla, por favor, a ver. ¿Me confirman si es que está viendo, por favor? Sí, se ve. Muy bien. Bueno, nuevamente, buenas tardes con todos. Y en esta oportunidad yo quisiera hablar con ustedes acerca del cálculo fraccionario y sus aplicaciones, ¿no? Este tema fue considerado dentro de este proyecto, ¿no? Aspectos cualitativos de ecuaciones no locales y aplicaciones que se ganó, ¿no? En el año 2019 y que, bueno, recién en el mes de marzo nosotros hemos hecho el cierre, ¿no? De este proyecto, ¿no? Como resultado de este proyecto se han obtenido 19 artículos, ¿no? 12 que han sido publicados en revistas de cuartil 1, 5 artículos publicados en revistas de cuartil 2 y 2 artículos publicados en revistas de cuartil 3, ¿no? Así como también se ha tenido la formación de un alumno de doctorado, ¿no? Con el título, esa tesis, ¿no? Cuyo título es Existencia y unicidad de solución por ecuación diferencial con derivada fraccionaria con memoria fija, y 2 tesis de licenciatura, ¿no? A nivel de pregrado. Bueno, digamos, son logros a lo general que se obtuvo durante estos 3 años de financiamiento que el CONCITEC nos dio. Bien. Bueno, dentro de este proyecto nosotros hemos estudiado diferentes tipos de ecuaciones que surgen en física, en ciencia y en ingeniería, ¿no? Tanto que tienen que ver con ecuaciones diferenciales parciales, con cálculo fraccionario y, bueno, otro tipo de ecuaciones también en el ámbito del análisis complejo también. Bien, hoy en día yo quiero presentar para ustedes, ¿no? Digamos, una parte, digamos, una introductoria de algunos de los temas que se estudiaron, digamos, en este proyecto. Bien, muy bien. Entonces, primero debemos entender por qué necesitamos estudiar cálculo fraccionario, ¿ya? El cálculo fraccionario, por la historia, es tan antiguo como el cálculo de orden entero. En los años de los 1600, ¿no? 1650, cuando Newton y Leibniz, que fueron los creadores del cálculo, ¿no? En sus notaciones que ellos utilizaban, surgió la inquietud, ¿no? Principalmente con Leibniz, ¿por qué n tiene que ser un número natural? ¿No? Viene el Marqués Hospital, que una pregunta le hace y le dice, ¿no? ¿Qué pasa si en tu notación yo cambio n de ser natural por una fracción? En ese momento no había una respuesta adecuada, ¿no? Más Leibniz, con una paradoja, le dice, bueno, es un resultado que tendrá eh, fructíferas consecuencias posteriormente, ¿no? Y hoy, en este tiempo, es donde nosotros vivimos justamente en el cumplimiento de esa paradoja. A partir de ahí, ¿no? Como nosotros podemos ver en la gráfica, grandes matemáticos han aportado con un granito de arena para la construcción de la teoría del cálculo fraccionario, ¿no? Como podemos ver acá, tenemos a Fourier, a Euler, Lagrange, Abel, Laplace, Liouville, ¿no? Riemann y entre otros, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito más, ¿no?
a partir del año de 1800, donde justamente con Abel, ¿no? Es donde empieza a tomar el cálculo fraccionario más importancia, ¿no? Porque en una solución a un problema matemático que da Abel, sin saber, sin hablar él de cálculo fraccionario, eh, utiliza integrales y derivadas de R fraccionario. A partir de ahí en adelante hubo más empeño todavía por parte de los matemáticos para poder entender, digamos, qué es, para poder entender qué es una derivada fraccionaria, qué es una integral fraccionaria. ¿Bien? Justamente en el año de 1823, ¿no? En su resolución que propone Abel para el problema de la tautócrona, ¿no? Él llega justamente a este tipo de ecuación que nosotros podemos ver acá, ¿no? En su notación acá que utilizó Abel, se podría decir que estamos hablando de una ecuación integral con un núcleo singular, ¿ya? Pero en la notación actual que nosotros tenemos en la literatura, esto puede ser visto como la integral de orden 1 medio de la función u igual a una constante, ¿no? Y se tiene que resolver esta identidad, ¿bien? Y esto justamente sucede, digamos, apareció en la solución que Abel da para el problema de la tautócrona, ¿bien? ¿Qué más? ¿No? A partir de ahí, como les dije, ¿no? Hubo ya bastante interés por tratar de definir una derivada fraccionaria, una integral fraccionaria, ¿no? Y fue Liouville en el año de 1835 donde él propone, digamos, una noción de derivada fraccionaria, aprovechando ya que para ese entonces se conocía que cualquier función que tenga, digamos, propiedades de regularidad, ¿no? Por ejemplo, que sea infinitamente diferenciable o una función compleja, ¿no? Que puede expresarse en términos de series. Entonces, él propone una noción de derivada fraccionaria justamente utilizando su representación en series, ¿no? Y él propone de esta forma. ¿Bien? Entonces, aquí ya Liouville observen de que él puede considerar que alfa puede ser un número racional, un número real o un número complejo. ¿Sí? Bueno, con el trabajo de Liouville, impulsando, digamos, el desarrollo de la derivada fraccionaria, vienen otros para concretar un poco más, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, Grunwald y Legnikov en los años de 1867 a 1868. Ellos definen una integral fraccionaria mediante, digamos, diferencias de funciones. Riemann, en los años de 1870 al 84, también introduce lo que es la integral y derivada fraccionaria de Riemann-Liouville, que se conoce hoy en la literatura. En el 17, por ejemplo, se introduce lo que es la integral fraccionaria de Weyl. En el 1936 se introduce la integral fraccionaria de Riesz. Y en el 67, ¿no? Se introduce lo que es la derivada fraccionaria de Caputo. Vamos a hablar hoy en día, en esta pequeña charla, vamos a hablar acerca de Riemann-Liouville y de Caputo, ¿ya? Un poquito. Vamos a seguir motivándonos por qué queremos estudiar cálculo fraccionario. Entonces, tenemos en ingeniería, tenemos lo que es el problema de Basset. El problema de Basset consiste en estudiar, digamos, el movimiento de una esfera que está sujeta a la gravedad, ¿ya? Sumergido, digamos, en un líquido viscoso, ¿no? Una fuerza hidráulica, ¿ya? Y como resultado de ese experimento que hace Basset en el año de 1888, él obtiene una ecuación, ¿ya? Y esa ecuación, bien, esa ecuación es prácticamente esta ecuación que nosotros tenemos acá, pero con alfa igual a 1 medio, ¿ya? Posteriormente, ya en el año de 1996, ya un matemático italiano, bueno, matemático y físico, y ingeniero también, ¿no? Mainardi, con sus colaboradores, ellos profundizan un poco más en el estudio del problema de Basset y bueno, ellos obtienen una ecuación mucho más general todavía, donde aquí se incorpora, digamos, una derivada fraccionaria del tipo Caputo, ¿ya? Y observen acá que alfa es un parámetro que está variando en el término 0, diré en el intervalo 0,1. Bien. Otro problema que también fue estudiado en 1984 es el problema de Bagley-Torby, ¿ya? Y en este caso, ¿no? En el problema de Basset, ellos consideran una esfera y lo sumergen en un líquido viscoso, ¿ya? Más ahora, Bagley y Torby hacen lo contrario, ¿no? Ya no consideran una esfera, sino ahora consideran una placa rígida,
¿no? Y ellos lo sumergen también ahora en un fluido newtonano viscoso. Y como consecuencia de ese experimento que ellos hacen, obtienen la siguiente ecuación diferencial. Y observen que acá está apareciendo una derivada de orden 3 medios, una derivada fraccionaria. Bien, muy bien. Entonces, esto eh, es lo que nos motiva a nosotros, ¿no? Debido a la aplicación que tiene, ¿no? Estoy considerando algunos problemas nomás en específico, ¿no? Porque hoy en día ya el cálculo fraccionario tiene muchas aplicaciones en viscoelasticidad, en biología, en economía, ¿no? En las diferentes ramas y se está demostrando de que es mucho más efectivo que las derivadas de orden entero, ¿ya? Bien, entonces, necesitamos entender qué son estas derivadas que están apareciendo aquí. ¿Bien? Muy bien, entonces, en primer lugar, vamos a tratar de definir lo que es una integral fraccionaria, ¿ya? Y el punto de partida para poder definir, digamos, una integral fraccionaria es justamente un problema, un ejercicio que nosotros tenemos en nuestros cursos de cálculo, de análisis, cuando tratamos de calcular la integral iterada de una función continua, ¿no? Se puede mostrar de que esta integral iterada, n veces, podemos reducirlo a una simple integral del tipo convolución que está dada de esta forma, ¿ya? Ahora, se conoce, ¿no? Dentro de los cursos de análisis avanzado, de que la función factorial puede ser generalizada por la función gamma, donde esta función gamma es de esta forma, ¿ya? Ahora, en el caso de la función gamma, nosotros ya no estamos con la restricción de que ese sea un número natural, como sucedió en la función factorial. Acá este s puede ser un número real o un número complejo. Entonces, usando este hecho, reemplazamos ahora n por un número real positivo y en esta integral obtenemos justamente esta expresión que tenemos acá. En la literatura se le conoce esto como la integral fraccionaria de Riemann-Liouville por la izquierda, ¿no? Formalmente lo que nosotros tenemos, ¿no? Si tenemos que U es una función integrable, ¿no? Para que sea integrable puede ser una función continua, una función continua por partes. Alfa, un número real positivo, entonces definimos lo que es la integral fraccionaria de Riemann-Liouville por la izquierda, ¿ya? De esta forma, y por la derecha, de esta forma. Entonces observen aquí. Aquí yo estoy integrando desde A hasta T. Aquí yo integro ahora desde T hasta B. Es por eso que nosotros hablamos de por la izquierda y por la derecha del valor T donde yo me paro. ¿Bien? Bien, ¿qué propiedades tiene justamente esta integral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la función u fuera una función derivable y la derivada de esta función fuera una función continua, entonces las integrales de Riemann-Liouville están bien definidas. Y además tienen esta expresión que tenemos aquí, ¿ya? Además, si u es una función integrable, entonces estas integrales fraccionarias satisfacen la ley de los exponentes, ¿no? Si yo integro alfa veces y después integro beta veces, entonces es lo mismo que integrar alfa más beta veces, ¿ya? También se tiene una propiedad muy bonita que es justamente el teorema de integración por partes para integral fraccionaria. Observen en este caso, aquí estoy empezando con la integral fraccionaria de Riemann-Liouville por la izquierda y como resultado termino con una integral fraccionaria de Riemann-Liouville por la derecha, ¿ya? Bien, ahora queremos introducir la noción de derivada fraccionaria. Bien, entonces para eso nosotros nos basamos en un ejercicio simple que tenemos como consecuencia del teorema fundamental del cálculo, de que nosotros podemos expresar la derivada de una función como la segunda derivada de la integral de esta función. ¿Ya? Entonces, si yo tomo ahora alfa en el intervalo 0,1, entonces puedo definir la derivada de Riemann-Liouville por la izquierda, ¿ya? De orden alfa como la derivada con respecto a x de la integral fraccionaria de Riemann-Liouville de orden 1 menos alfa por la izquierda. Y de nuevo, por la derivada fraccionaria de Riemann-Liouville por la derecha va a ser menos la derivada con respecto a x de la integral fraccionaria de orden 1 menos alfa por la derecha. Y entonces ya tengo definido lo que es mi integral fraccionaria y mi derivada fraccionaria. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué propiedades tiene y qué desventajas tiene esta derivada fraccionaria. Muy bien, propiedades que nosotros tenemos, nuevamente si consideramos una función derivable con derivada continua,
Entonces, estas derivadas van a estar bien definidas y además podemos expresarlas de esta forma. También hay una relación entre la integral y la derivada fraccionaria, que justamente son los teoremas fundamentales que nosotros conocemos para el análisis, también tenemos para el cálculo fraccionario. Entonces, si alfa es mayor o igual que cero y u es una función integrable, entonces, si yo derivo fraccionariamente la integral fraccionaria, obtengo la función identidad. Y en el segundo teorema fundamental, ¿no? Si yo tengo alfa entre 0 y 1 y v son funciones integrables, tales que su integral fraccionaria de orden 1 menos alfa son funciones derivables, entonces yo tengo el segundo teorema fundamental del cálculo que me dice que la integral de orden alfa de la derivada de orden alfa es igual a u, ¿ya? Menos esta condición inicial, observen, es una integral fraccionaria por x menos al alfa menos 1. Y de igual forma tenemos para la otra, ¿ya? Bien, ¿qué desventajas tiene, digamos, la derivada fraccionaria de Riemann-Liouville? La primera desventaja que tiene es justamente que cuando yo coloco una función constante, justamente su derivada es diferente de cero, ¿ya? Y esto me imposibilita, por ejemplo, para poderlo aplicar o darle una interpretación física, física, ¿no? Porque ustedes recuerden que cuando tenemos la derivada de orden entero, si tengo una constante, su derivada es cero. Entonces, es invariante, digamos, el movimiento. Otra desventaja que tiene acá la derivada fraccionaria es que si yo calculo su transformada de Laplace, observen aquí me aparece una condición inicial fraccionaria. Entonces, matemáticamente podemos estudiar con este tipo de problemas, pero para darle una interpretación física de repente, ¿no? ¿Qué significa una condición inicial fraccionaria? ¿Bien? Muy bien, entonces estas son dos grandes desventajas que tiene la derivada fraccionaria de Riemann-Liouville. Entonces, para dar solución a este problema, en el año de 1965, ¿no? El ingeniero Caputo propone una nueva definición haciéndole una pequeña modificación, digamos, a la derivada de Riemann-Liouville. Entonces, él define esta derivada, que hoy en día es conocida como la derivada de Caputo, como la derivada de Riemann-Liouville, ya aplicado en la diferencia de u menos el término inicial, ¿no? Esto es por la izquierda y esto de acá es por la derecha. Y además, ¿no? Podemos mostrar, ¿no? Si es que u fuera derivable, de que esta derivada de Caputo es escrita como la integral fraccionaria de Riemann-Liouville de orden 1 menos alfa de la derivada de la función u. ¿Ven? Observen, aquí aparece como si nosotros hubiéramos hecho un cambio con Riemann-Liouville, ¿no? En Riemann-Liouville primero que hacíamos, derivábamos y después integrábamos. Acá en Caputo, ¿qué estamos haciendo? Primero diré, disculpen, primero derivamos y después integramos. ¿Bien? Entonces, ¿qué propiedades tiene Caputo? Caputo también tiene lo siguiente, miren, ¿ve? Si u es una función continua, se cumple el primer teorema fundamental del cálculo que me dice que la derivada de la integral es la función identidad. En el caso del segundo teorema fundamental del cálculo, observen que me dice que la integral de la derivada de Caputo es u de x menos u de a, semejante al teorema fundamental que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, una relación entre Caputo y Riemann-Liouville es justamente el teorema de integración por partes, ¿no? Si tenemos funciones continuamente derivables, entonces tenemos que este teorema de integración por partes, ¿ya? Muy bien. Como consecuencia de esa pequeña modificación que hizo Caputo, tenemos solución a las desventajas que tiene Riemann-Liouville, ¿no? Si yo tengo una función constante, entonces su derivada de Caputo es cero. Y si calculo su transformada de Laplace, me doy cuenta ahora que las condiciones iniciales son de orden entero. Entonces ahora sí puede tener un significado físico. Muy bien. Aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado acerca del problema de Bagley-Torby, ¿no? Y ahora podemos estudiar una ecuación diferencial que involucra derivadas de orden entero y derivadas fraccionarias. En este caso, la derivada fraccionaria de Caputo de orden 3 medios, ¿no? Y vamos a darle acá a esta función un caso particular, ¿no? Porque queremos ver cómo se puede estudiar ecuaciones diferenciales ordinarias fraccionarias. Bueno, a esta ecuación le colocamos estas condiciones iniciales y bueno, la estrategia es aplicar transformada de Laplace a ambos lados. Una vez que aplicamos transformada de Laplace, obtenemos justamente esta identidad algebraica. Y bueno, ahora usando transformada inversa de Laplace, obtenemos que la solución a este problema es justamente x al cubo menos x. ¿Bien?
Otra aplicación que nosotros encontramos en el cálculo fraccionario y que nos ha motivado también para poder estudiar acá en este proyecto es justamente el cálculo variacional fraccionario, ¿ya? En el año de 1996 y 1997, ¿ya? Son dos trabajos que Review hace, ¿no? Más estoy mencionando esto, ¿no? Mechanic with Fractional Derivative, ¿no? Es un trabajo donde Rive introduce, digamos, lo que es toda la maquinaria del cálculo variacional fraccionario, ¿no? ¿Y en qué consiste esto, no? Consiste en minimizar funcionales sobre un determinado espacio de funciones y así obtener una solución para una ecuación de Euler-Lagrange, ¿ya? Entonces, él considera, por ejemplo, una función, tratar de buscar este tipo de curvas, de tal manera que sean los caminos óptimos para minimizar este funcional, ¿ya? Y usando justamente el principio variacional fraccionario, como consecuencia del estudio de este funcional, él obtiene estas ecuaciones de Euler-Lagrange fraccionales. Bien, para entender un poquito mejor, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, si yo tomo un lagrangiano como de este tipo, ¿ya? Observen, acá estoy incorporando una derivada fraccionaria de Riemann-Liouville de orden 1/2. Entonces, su ecuación de Euler-Lagrange, ¿no? Asociada a este lagrangiano, tendría la siguiente forma. Y observen acá, aquí estoy combinando una derivada fraccionaria por la izquierda con una derivada fraccionaria por la derecha. Entonces, tengo ambas derivadas. Entonces, motivados por este tipo de, digamos, fenómeno que muestra Rubin, hoy en día y en los últimos años, en los últimos 5 años, se ha, digamos, despertado el interés por estudiar problemas de valor en la frontera con derivadas combinadas, ¿no? Entonces acá tenemos por la derecha la derivada de Riemann-Liouville y por la izquierda tenemos la derivada de Caputo, ¿ya? Y este orden de derivación es justamente el parámetro con alfa que está variando de 1/2 a 1, ¿ya? En el caso cuando alfa es 1, ¿ya? Este problema que nosotros tenemos se reduce a una ecuación diferencial de segundo orden con condiciones de contorno, ¿bien? Entonces, para estudiar este tipo de problemas, la estrategia ha sido utilizar, digamos, teoría de puntos críticos. Bien, ¿y en qué consiste eso? Bueno, en tratar de dar una solución más débil, y para eso consideramos una función diferenciable de tal manera que se anulen los extremos. Entonces, multiplicamos esta identidad a ambos lados por esa función e integramos, ¿ya? Y usando el teorema de integración por partes acá en el lado izquierdo, obtenemos justamente esta expresión que tenemos aquí. Bien, entonces, a este tipo de funciones U que satisfacen esta igualdad es lo que se conoce como soluciones débiles. Bien, bueno, para mostrar cómo se estudia, digamos, o se halla este tipo de soluciones, ¿no? Se construye un espacio adecuado de funciones en donde nosotros vamos a minimizar un funcional, ¿no? Definimos este espacio, por ejemplo, como una cerradura del espacio C sub 0 infinito, con esta norma y con este producto interno. Bien, después, este César, espacio, ¿sí? profesor César, disculpe, está en tiempo ya. ¿Un minuto? Ok, rapidito para terminar, ¿no? Entonces, se Rapidito. tiene estas propiedades, se tiene esta inclusión, se considera un funcional adecuado y se busca justamente puntos críticos para este tipo de funcional. Bueno, acá tenemos el teorema de existencia de solución débil, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y espero que por lo menos se haya podido entender un poquito, ¿no? De lo que hemos querido compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, profesor César Torres. Agradecemos su participación en esta ponencia tan enriquecedora con respecto al cálculo fraccionado y sus aplicaciones. Queremos mencionar a la sala en general de que las preguntas se podrán realizar por medio del chat y ya hemos visto algunas preguntas que hay para el profesor César Torres, pero se ejecutarán o se harán al final de todas las ponencias, por favor. Ahora, sin más preámbulo, paso a presentar a la profesora María Elena Talavera Núñez, representante de la Universidad Nacional de San Agustín, bachiller en química, licenciada en química, magíster en química con el convenio de la UNSA Surrey, Inglaterra, y doctora en química por convenio de la UNSA, Universidad Católica del Norte Chile,
docente principal de la Escuela de Química, Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la Universidad Nacional San Agustín, docente de maestría y doctorado, actualmente directora de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la UNSA. Profesora María Elena, es un gusto tenerla con nosotros con el tema funcionalización de un gel de polisiloxano con nanopartículas de plata y su potencial aplicación como recubrimiento para evitar la degradación del sillar. Adelante, profesora, la sala es suya. Buenas tardes. Bueno, ahí es. Ya podemos ver la presentación. Es en el laboratorio 105 de Química Inorgánica y Nanopartículas de la Universidad Nacional de San Agustín, donde se ha llevado a cabo este proyecto titulado Funcionalización de un gel de polisiloxano con nanopartículas de plata y su potencial aplicación como recubrimiento para evitar la degradación de la imimbrita, que es el sillar, ¿no? Como nosotros sabemos, la ciudad de Arequipa, en su mayoría, las construcciones son de sillar, sobre todo en el centro de la ciudad. Y estos se consideran como monumentos históricos y son degradados por diferentes tipos de contaminantes, ¿no? Y por eso se tuvo la idea de realizar este proyecto, utilizar un polisiloxano para cubrir el sillar y así se pueda evitar su degradación. Este proyecto ha sido realizado en la Facultad de Ciencias Naturales y Formales, el Departamento Académico de Química, Escuela Profesional de Química, Laboratorio 105 del Departamento Académico de Química, y ha sido financiado por la universidad, por UNSA Investiga, con un contrato, ¿no? En las imágenes podemos ver el muestreo que se hizo en las canteras de Añashuayco del sillar, y ahí estamos algunos de los integrantes del proyecto, ¿no? Los participantes en este proyecto, la que habla, la doctora Julia Lilian C. Álvarez, la licenciada Parlinda Alba Rodríguez Cruz, la bachiller Rosa Aida Balbín Beltrán, y como asistente el alumno Raíz Rojas Sánchez. Y consultores, como vemos en la fotografía, el doctor Hugo Alarcón Cabero y el doctor Alberto Corso Lucioni de la Universidad de Ingeniería. Ahí también podemos ver una foto del equipo cuando hemos ido a muestrear, ¿no? De las canteras de Añashuayco, Arequipa. ¿Cuál es la problemática que justificó la subvención y financiamiento de este proyecto? Como hemos dicho, el sillar es parte de los depósitos piroclásticos que se forman por la fragmentación del magma que se produce en una actividad volcánica. Y este material es empleado en construcción de monumentos en nuestra ciudad y causa preocupación el deterioro, ¿no? de por factores ambientales y otros factores. En los últimos años se ha hecho recubrimientos con diferentes nanopartículas que son una alternativa para cubrir diferentes superficies, ¿no? En este caso hemos utilizado un gel de polisiloxano
al cual se le ha añadido o se ha dopado con nanopartículas de plata, y este gel se ha aplicado a la ignimbrita, ¿no? En su superficie, para disminuir el grado de porosidad del material y evitar la degradación de este. En la imagen podemos ver las nanopartículas de plata que se han obtenido, ¿no? En esta solución de color amarillo, y en esta otra imagen vemos el gel de polisiloxano. En la caracterización de las nanopartículas de plata, se ha hecho el espectro por UV visible, obteniéndose estas lecturas, ¿no? Con un máximo aproximadamente a 400 de longitud de onda, y la otra gráfica es del tamaño de las nanopartículas. El tamaño, como podemos ver, está entre, acá tenemos nanopartículas de 9, más o menos de 8 nanómetros, y llegan hasta un poco menos de 100 nanómetros, ¿no? Y se considera que son nanopartículas hasta 100 nanómetros de tamaño. Por lo tanto, nuestras nanopartículas han sido obtenidas. Podemos concluir eso, ¿no? Este es el análisis, la gráfica del análisis termogravimétrico del polisiloxano puro, y este es el polisiloxano dopado con nanopartículas de plata. No varía mucho, como podemos ver. Y acá tenemos otros resultados este es de la microscopía electrónica de barrido del polisiloxano funcionalizado con nanopartículas de plata, y la imagen del EDX, ¿no? La imagen del EDX que nos va a dar la composición de la sustancia que estamos examinando. Aquí vemos la presencia de plata, lo que corrobora que las nanopartículas se han insertado dentro del polisiloxano. Entonces, como resultados podemos decir que se logró obtener el gel de polisiloxano funcionalizado con nanopartículas de plata, se aplicó a la ignimbrita o al sillar, ¿no? Y luego, seguido de esto, se hicieron pruebas de absorción de azul de metileno en solución de 1 parte por millón, y se encontró que el porcentaje de recubrimiento, o sea, logró cubrir el polisiloxano un 81,44%, mientras que la ignimbrita sin recubrimiento tiene un porcentaje del 44,73%, demostrándose que con la aplicación del recubrimiento mejora, ¿no? Mejora su protección, y esta sustancia va a actuar como protector de efectos ambientales e inclusive actividad bacteriana, ¿no? Porque como vemos en la imagen, también se ha hecho pruebas de la actividad bacteriana, dándonos buenos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué otros resultados hemos conseguido? Se ha logrado hacer presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Por ejemplo, en el 33º Congreso Latinoamericano de Química en La Habana, Cuba, ¿no? En donde se presentó el trabajo estudio de la aplicación del gel de polisiloxano funcionalizado con nanopartículas de plata como recubrimiento del sillar para evitar su degradación por efectos ambientales. Asimismo, en el 29º Congreso Peruano de Química, en el 2018, obteniéndose también nanopartículas de plata y su evaluación, ¿no? En este Congreso Mundial de Química, en Francia, París, en el 2019, también se presentó el trabajo de la actividad del polisiloxano como recubrimiento.
Además, se logró culminar una tesis de pregrado, ¿no?, de la licenciada Rosa Aida Balbín Beltrán, y se logró culminar una tesis de posgrado de la magíster, graduándose, ¿no?, como magíster Parlinda Alba Rodríguez Cruz. También se logró escribir 2 artículos científicos en la revista de la Sociedad de Químicos del Perú. Esta revista está indexada a la base de datos de la Chemical Astra y se escribió 2 artículos. También se logró inscribir una patente en Indecopi con este número de expediente. Se logró equipar el laboratorio 105, el cual será usado para investigaciones posteriores, tanto para docentes como para alumnos de la Escuela de Química y otras escuelas de la UNSA. También se realizó una consultoría externa con doctores de la UNI, 2 doctores de la UNI. Se realizó una visita técnica de mi persona y la coinvestigadora, doctora Julia Sea, por 8 días en la UNI también. Entonces, ¿qué perspectivas tenemos con los resultados logrados y qué investigaciones futuras? Se debe seguir investigando en la línea con otros nanomateriales, también investigar propiedades antibacterianas de los nanomateriales, investigar otras nanopartículas como óxido de zinc, dióxido de titanio, dióxido de cobre, investigar acerca de compuestos de coordinación con ligandos orgánicos que tengan propiedades antivirales y seguir publicando en revistas indizadas para dar prestigio a nuestra universidad. ¿Qué equipo se ha conseguido, ¿no?, con la ejecución de este proyecto? Materiales como agitadores magnéticos, balanzas analíticas, una batea de ultrasonido, una estufa, un purificador de agua tipo 1, un radiómetro también, ¿no? Y entonces, como conclusiones, podemos decir que se sintetizó el gel de polisiloxano, ¿no?, por el método de hidrolación y se le caracterizó por FTIR, por TGA, por ICP-masa, por SEM, y demostrándose la presencia de nanopartículas de plata. También se demostró que el gel aplicado a la inimbrita o sillar actúa como recubrimiento protector del intemperismo, de efectos medioambientales. Y en las pruebas del azul de metileno, de la absorción de azul de metileno, se encontró que el porcentaje de recubrimiento recubre el 81%, mientras que la inimbrita sin recubrimiento solo tiene un 44,73%. En cuanto a la actividad antimicrobial, se encontró que los mesófilos totales disminuyeron de 3.950 unidades formadoras de colonia por gramo en el recubrimiento hasta 125 unidades formadoras de colonias por gramo de la inimbrita con recubrimiento, o sea, de 3.000 bajó a 125. 3.950, casi 4.000, cuando se aplica el gel. Los hongos también disminuyeron de 4 a 1 unidad formadora de colonia, ¿no?, lo que demuestra la actividad antimicrobiana del recubrimiento. Tenemos actualmente un proyecto en evaluación donde también vamos a estudiar el efecto de las condiciones ambientales y la radiación UV en las propiedades del polisilosano epóxico funcionalizado con nanopartículas de óxido de zinc y dióxido de titanio
y su aplicación como recubrimiento de otros materiales, como puede ser madera, puede ser cerámico y otros. Y se está realizando tesis de pregrado, obtención y caracterización. No, se realizaría, ¿no? Con este proyecto, si es aprobado, se realizaría estas 3 tesis, 2 de pregrado y una de posgrado. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora María Elena Talavera. Un gusto haberla tenido en esta mesa. Por favor, no se vaya porque hay algunas preguntas para usted que serán efectivas al finalizar todas las ponencias. Muy agradecidas por su participación. Muy bien. Damos pase entonces ahora a la presentación de la profesora Lena Galvez Ranilla, representante de la Universidad Católica de Santa María. Ella posee el título de ingeniero en industria alimentaria por la Universidad Católica Santa María, maestría en tecnología de alimentos por la Universidad Nacional Agraria de La Molina y doctora en ciencias de alimentos por la Universidad de Sao Paulo, con un año de estancia doctoral en la University of Massachusetts Department of Food Sciences, Estados Unidos. Tiene experiencia en el área de la ciencia y tecnología de alimentos y el desarrollo de productos alimenticios, y su línea de investigación se relaciona con la bioquímica, biotecnología aplicada al estudio de alimentos funcionales y compuestos bioactivos de la biodiversidad. Esta vez nos acompaña en la mesa 36 con el tema Avances en la investigación de la biodiversidad del maíz de Arequipa. Adelante, profesora Lena Galvez, la sala es suya. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se le escucha fuerte y claro. Gracias. Bien, voy a presentar brevemente el por qué hemos trabajado en la caracterización de la biodiversidad del maíz, comenzando por el que es característico de la región Arequipa, y voy a presentar un proyecto que se ha focalizado en un tipo de maíz que es bastante importante para nuestra región, como es el maíz cabanita, el cual ha sido desarrollado en 2 partes. Bien, el Perú como, bueno, como país, ¿no? Pertenece a un grupo selecto de lugares, de países que tienen una gran diversidad de recursos genéticos. Entre ellos destaca el maíz. Aquí pueden ver un mapa de razas del maíz. Es así como se le clasifica. Este alimento sigue siendo sea maíz. Sin embargo, debido a esta gran diversidad fenotípica, como pueden ver en cuanto a colores, a tamaños, también diferencias en cuanto a los ecosistemas donde se cultivan, ha hecho necesario que el maíz sea clasificado de esta forma, como raza. En este sentido, el Perú tiene 52 razas. Hay casi 4.000 accesiones que están almacenadas en un banco de gemoplasma localizado en la Universidad Agraria. Sin embargo, como ocurre con muchos de nuestros recursos, no existe mucha información sobre este alimento. Es por ello que nosotros empezamos con un proyecto para iniciar la caracterización de una raza bastante importante para Arequipa, como es la raza cabanita. Aquí pueden ver la primera página de una de las publicaciones resultantes. Este proyecto ha sido realizado en consorcio entre nuestra universidad, la Universidad Católica de Santa María, la Universidad Agraria, el INIA también como un elemento importante que nos ha permitido, a través del cual hemos podido acceder al estudio sin fines comerciales de este recurso, y también con partners internacionales. En esta primera parte del proyecto, nosotros decidimos hacer un análisis de de 2 grupos importantes de metabolitos secundarios que sabemos que existen en el maíz. Esto se ha reportado en maíz de otra procedencia, como son los compuestos fenólicos y compuestos carotenoides. Estos 2 grupos de metabolitos secundarios están asociados a una serie de propiedades benéficas para la salud. Entonces decidimos comenzar
estudiando estos grupos de compuestos en una serie de muestras que fueron colectadas in situ de diferentes zonas de la región de Arequipa. Además, evaluamos algunas otras propiedades como características físicas, propiedades antioxidantes. Bien, en esta primera parte del proyecto seleccionamos dos provincias, la provincia de Caylloma y la provincia de Castilla. De ambas escogimos hasta 5 puntos para la colecta de muestras. Aquí pueden ver ustedes las muestras clasificadas, ¿no?, de acuerdo a la pigmentación, y estos son los códigos que nosotros otorgamos a cada zona de colecta, ¿no? Fueron 5 puntos geográficos de colecta. Esta otra foto muestra en conjunto, ¿no?, las mazorcas de maíz colectadas de la provincia de Castilla, también de 5 puntos, siendo que en algunos puntos geográficos encontramos hasta 2 tipos de maíz, como pueden ver aquí. Bien, ¿qué analizamos en estas muestras? Bueno, hicimos, además de la caracterización física, evaluamos el contenido y el perfil de compuestos fenólicos y carotenoides utilizando un sistema de cromatografía líquida. Evaluamos 2 tipos de fracciones, la libre y la ligada, debido a que los compuestos fenólicos, en especial en el caso de los compuestos fenólicos, ya se sabe que en los granos, como el maíz y otros cereales, este tipo de compuesto se encuentra sobre todo asociado o como parte de la estructura química de la fibra dietética. Por lo tanto, es importante también extraer estos compuestos de esta parte de los tejidos vegetales con el fin de hacer una correcta cuantificación. En cuanto a los resultados, los perfiles de fenólicos y los contenidos, ¿no? Podemos ver aquí los perfiles obtenidos tanto para la fracción libre y la fracción ligada, los fenólicos asociados a la fibra dietética. En cuanto a la fracción libre, predominaron compuestos derivados de ácido pecumárico. Los hemos denominado así porque no los hemos podido identificar, pero este proceso, esta etapa de identificación es la siguiente, ya con un equipamiento más completo, más moderno, como un espectrómetro de masas, ¿no? La fracción libre fue mayoritaria sobre todo en ácido ferúlico, que son un tipo de compuestos fenólicos. En cuanto a los contenidos totales de estos compuestos, podemos ver aquí que la fracción ligada, como ya comenté inicialmente, fue la fracción mayoritaria, la fracción fenólica ligada, mientras que los fenólicos procedentes de la fracción libre fueron bastante bajos, ¿no? Menos del 5%. En cuanto a las diferencias entre estos compuestos respecto a la procedencia, casi no hubo mucha diferencia, ¿no? Viendo los rangos, las mayores concentraciones se observaron en las muestras de Castilla, ¿no? En el caso de esta provincia destacó la muestra CAY, ¿no?, que pueden ver aquí una foto de esta muestra. En cuanto a los contenidos y perfiles de compuestos carotenoides, que también son metabolitos importantes asociados con propiedades biológicas como la de prevenir los procesos oxidativos, ¿no?, en el ojo, destacaron la luteína y la zeaxantina, ¿no? En todas las muestras, la única diferencia fueron en los contenidos. En esta tabla podemos ver las diferencias en los contenidos de estos compuestos carotenoides. Las muestras que más destacaron fueron la muestra COM con ese código y la muestra CAY de la provincia de Castilla. Y como pueden también observar aquí por las fotos, fueron las que tuvieron una pigmentación más intensa, ¿no?, en color amarillo. En relación al potencial antioxidante, aquí sí hubo una mayor diferencia respecto al contenido total de compuestos fenólicos. Por ejemplo, las muestras de Castilla mostraron mayores rangos de capacidad antioxidante con el modelo que utilizamos, más que las procedentes de Caylloma. En este análisis de componentes principales, integrando todos los resultados de las muestras de ambas provincias, obtuvimos un modelo que explicó el 48%. Esto significa que en realidad no hay una diferencia tan marcada, ¿no?, entre las muestras procedentes de Castilla y Caylloma. Sin embargo, hubo 2 muestras, una de Castilla con el código CAY y la otra de Caylloma con el código COM, que fueron las que de alguna manera separaron ambos grupos, ¿no?
cuando corrimos el modelo sin estas dos muestras, la variabilidad explicada fue aún más baja. ¿Qué significa esto? Esto indicaría, al menos basado en las variables evaluadas, que las muestras procederían de una misma población. Esto apoyaría la hipótesis de que todas estas muestras podrían proceder de la raza cabanita. Sin embargo, somos conscientes que aún necesitamos integrar análisis moleculares a nivel transcriptómico, genómico, para poder realmente responder a si todas las muestras que tenemos y que fueron colectadas corresponderían a la raza cabanita o no. Las muestras de Caylloma en general se destacaron por tener un mayor rendimiento, un tamaño y diámetro de la mazorca más uniforme respecto a las de Castilla, mientras que estas últimas se destacaron por tener una mayor capacidad antioxidante y también un mayor contenido de compuestos fenólicos. Como primeras conclusiones de esta primera parte del proyecto, tenemos que ambas provincias, las muestras de ambas provincias son fuentes de estos compuestos antioxidantes, sobre todo fenólicos, mientras que los carotenoides solo se encontraron en algunas muestras, no en todas las muestras colectadas. Se destacaron los compuestos carotenoides antófilas, como la luteína y la zeaxantina. En cuanto a las diferencias de ambas provincias, las de Castilla tuvieron una mayor concentración de compuestos fenólicos que las de Caylloma, mientras que estas últimas se destacaron por tener mejor rendimiento y características físicas asociadas a esta propiedad de rendimiento, que también es de bastante interés para el productor. En cuanto a la segunda parte del proyecto, vistas estas diferencias, es que decidimos explorar cómo variaban estos metabolitos, los carotenoides y polifenoles, que son los metabolitos secundarios mayoritarios del maíz. Pero no de todas las muestras, sino solo tomamos las más representativas, con el fin de ver su variación a diferentes estados de madurez. Es así que nos quedamos con 3 tipos de muestra, y en especial seleccionamos la zona de Caylloma porque pensamos que la raza cabanita se originó en esa provincia. Incluso existe un distrito que se llama Cabanaconde, ¿no? Que en la actualidad se sigue cultivando este tipo de maíz tradicional. Seleccionamos un maíz blanco, rojo y anaranjado. Procedimos al cultivo del maíz, ¿no? Utilizando estas semillas, e hicimos una colecta en 3 estados de crecimiento del grano, en estado leche, masa y fisiológico, ¿no? Esto DAP significa días después de la polinización. Aplicamos las réplicas biológicas necesarias para poder después hacer las comparaciones respectivas. En cuanto a los análisis, aquí sí aplicamos o ampliamos un poco más el uso de las plataformas analíticas. No solamente nos aplicamos el análisis metabolómico targeted, ¿no? Que fue el mismo usado en la primera parte, sino también un análisis untargeted, es decir, un mapeo de todos los metabolitos, pero únicamente los del tipo primario y polar, que incluyeron los azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos, y esto ya fue realizado en cooperación con la Universidad Católica de Valparaíso en Chile, con quienes venimos trabajando desde hace varios años. Además, evaluamos algunas propiedades in vitro de sobre todo las fracciones hidrofílicas y lipofílicas, ¿no? Y evaluamos correlaciones, es decir, estas propiedades con qué compuestos o metabolitos estarían asociadas. Aquí pueden ver algunas fotos de cómo fue el proceso de cultivo. Lo hicimos en macetas y este proyecto en realidad se desarrolló en plena pandemia, ¿no? Nosotros continuamos trabajando debido a que el proyecto fue financiado por Prociencia. Aquí tenemos las características físicas de las muestras colectadas a los 3 estados de madurez y de los 3 tipos seleccionados, ¿no? El rojo y el anaranjado se parecen respecto al comportamiento de la expansión del pigmento, ¿no? Comienza desde la punta y se extiende solamente hasta la mitad. En cuanto a los compuestos fenólicos, ¿qué pasó? Aquí podemos ver cromatogramas de manera comparativa de cada uno de los estados de madurez. Y gráficamente ya se puede ver que hay una disminución con la maduración del grano. Destacaron, entre los compuestos fenólicos, se destacaron los ácidos hidroxibenzoicos, que son compuestos de menor peso molecular,
Les siguieron los derivados de ácidos hidroxicinámicos, como de ácido ferúlico, ácido pecumárico, y bueno, hubo una disminución, como ya se mencionó previamente. En el caso de los, a ver aquí, perdón, este es de la fracción libre, ¿no? Este es de la fracción libre de compuestos fenólicos. En el caso de la fracción ligada, no hubo mucha diferencia. El perfil y también el contenido fue bastante similar. Hubo mayor diferencia en los fenólicos que se encuentran de manera libre, es decir, los que son fácilmente extraíbles con los solventes utilizados para su cuantificación. A nivel cuantitativo, los compuestos fenólicos, sumando, ¿no?, las fracciones libre y ligada, podemos ver que nuevamente la fracción fenólica ligada es la que representa, ¿no?, un gran porcentaje del total, y se puede ver aquí claramente que la fracción libre es la que va disminuyendo, ¿no?, la fracción fenólica libre en los 3 tipos de maíz y a los 3 estados de madurez. Aquí sí hubo un efecto importante estadísticamente del tipo de maíz y el estado de madurez. Otros compuestos fenólicos que aquí no los estamos mostrando, como son las antocianinas, las que se relacionan con la pigmentación del pericarpio de un color rojo, aumentaron solamente en el caso del maíz rojo, ¿no? Esto no se muestra, pero es importante destacar. Mientras que también encontramos un tipo de flavonoides que suponemos que son derivados de luteolina, ¿no?, debido a las características de los espectros de absorción, los cuales disminuyeron únicamente en el maíz anaranjado, ¿no? Estos dos compuestos diferencian, por ejemplo, al perfil de fenólicos encontrado respecto al perfil de fenólicos encontrado en el maíz blanco. En cuanto a los compuestos carotenoides, podemos observar también que, al igual de lo observado en el caso de los compuestos fenólicos libres, los compuestos carotenoides también disminuyen con el estado de madurez, ¿no? En el estado leche hay una mayor concentración y una diversidad de carotenoides respecto a los otros estados de madurez. Los mayoritarios fueron la luteína, la zeaxantina, neoxantina, ¿no?, y varios isómeros de estos 3 tipos de carotenoides principales. Cuantitativamente podemos ver aquí que el maíz anaranjado se destaca sobre el maíz rojo y el maíz blanco. Sin embargo, también nos pareció interesante el haber detectado, aunque no en niveles tan altos, pero sí haber detectado una cierta cantidad de carotenoides en el maíz blanco y en el maíz de pigmentación roja, ¿no?, del maíz cabanita. Aquí el estado de madurez, sobre todo en el maíz anaranjado, tuvo un impacto importante, ¿no? Podemos ver aquí que en el estado intermedio de madurez del grano hay una mayor concentración de carotenoides totales y disminuyen drásticamente, ¿no?, en el último estado de madurez. En cuanto a las propiedades in vitro funcionales que evaluamos, aquí presentamos lo que ocurrió con la capacidad antioxidante, ¿no? Al igual que con los compuestos fenólicos, en las fracciones hidrofílicas o los extractos hidrofílicos de los maíces evaluados, esta propiedad disminuyó en todos los casos. Aquí el estado de madurez tuvo un impacto más importante, más que el tipo de maíz. El estado de madurez tuvo una influencia significativa. Posiblemente esta propiedad está asociada a los compuestos fenólicos encontrados en la fracción libre del maíz, ¿no?, como los derivados de ácidos hidroxibenzoicos e hidroxicinámicos. En cuanto a la fracción lipofílica, es decir, los extractos utilizando solventes con una menor polaridad, observamos que la capacidad antioxidante de esta fracción aumenta con el estado de madurez. Aunque la correlación con los contenidos de carotenoides no fue tan importante, a pesar de que estadísticamente sí, así se muestra, pensamos que esto está asociado a otros compuestos polares, menos polares, como posiblemente tocoferoles, los cuales no pudimos identificar en este trabajo. Pero por referencia bibliográfica hemos cotejado que estos aumentan o aumentarían durante el desarrollo del grano del maíz y de otros cereales similares. Estos gráficos muestran la actividad de inhibición del alfa-glucosidasa y en la siguiente lámina voy a mostrar la actividad de inhibición del alfa-amilasa. Ambas enzimas son importantes y son como unos marcadores que nos sirven para poder predecir, al menos a nivel in vitro, el potencial
antihiperglicémico de un extracto de alguna muestra. Conviene que haya una alta inhibición. Eso indica que el extracto tiene inhibidores y por lo tanto tendría un efecto antihiperglicémico. Aquí podemos ver los resultados de ambas fracciones, la hidrofílica y la lipofílica. En todos los casos, aunque en las fracciones hidrofílicas los resultados fueron más bajos, pero todas las muestras inhibieron en los tres estados de madurez y los tres tipos de muestras inhibieron esta enzima, es decir, existe un potencial al menos a nivel in vitro, ¿no? Esto obviamente debe verificarse después en una siguiente etapa con ensayos in vivo. Esta propiedad además respecto a la madurez disminuye en todos los casos, sobre todo en la fracción hidrofílica. En cuanto a la fracción lipofílica, la inhibición ya fue bastante más baja y casi no hubo variación por efecto del tipo de maíz y del estado de madurez. En cuanto a la otra enzima, que también es un marcador para nosotros de potencial efecto antihiperglicémico, podemos ver aquí que se destacó el maíz blanco, ¿no? Y sobre todo en el primer estado de madurez, es decir, en el estado leche. Los otros tipos de maíz también presentaron una actividad de inhibición sobre esta enzima, pero aunque en menor intensidad. Posiblemente aquí los compuestos encontrados, los compuestos fenólicos encontrados en la fracción libre tengan o estén relacionados con esta propiedad. Bien, el análisis de componentes principales, integrando también los datos evaluados por metabolómica untargeted, es decir, con todo el perfil de metabolitos polares como azúcares, ácidos orgánicos, entre otros, demostró que las muestras se segregan, ¿no? Se separan en función al tipo de maíz y también al estado de madurez. Pero de los tres tipos de maíz, el que más se separa, es decir, el que más se distingue de los otros dos tipos, es el maíz anaranjado. El modelo explicó más del 50%. Entonces aquí hay una clara separación de los datos en función al tipo de maíz y al estado de madurez. Cada tipo de maíz mostró un patrón, un comportamiento diferente. Aquí podemos ver el heat map, ¿no? Integrando todos los metabolitos, los evaluados con la plataforma targeted y el untargeted, es decir, no solo los metabolitos secundarios, sino también todos los primarios. Y bueno, no lo puedo ver acá, está oculto. Aquí se destacó todas las muestras del maíz blanco en el primer estado de madurez, ¿no? Este grupo en particular tuvo un mayor contenido de metabolitos primarios, como azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos. Y todos estos metabolitos primarios también fueron disminuyendo con el estado de madurez. Aquí también hay otro grupo que se destacó, que corresponde al maíz anaranjado, en el estado más inmaduro, ¿no? Los cuales se destacaron por una mayor concentración y diversidad de carotenoides, mientras que a un estado de mayor madurez estos compuestos disminuyeron. Detectamos también fitosteroles como el campesterol y betacitosterol, que también son otro tipo de metabolitos de naturaleza más apolar asociados a una serie de efectos biológicos. Como conclusiones de esta segunda parte del trabajo, tenemos que compuestos o metabolitos secundarios como los polifenoles y carotenoides fueron mayoritarios en los estados de menor madurez, ¿no? S1, S2, en especial en el maíz en el maíz cabanita, posiblemente, ¿no? De pigmentación amarilla y blanco. Mientras que en el caso del maíz cabanita rojo, las antocianinas se destacaron, pero sobre todo en el estado de madurez 3. Al igual aquí en este primer grupo, la funcionalidad, es decir, la capacidad antioxidante y el potencial efecto antihiperglicémico, ¿no? De estas dos muestras o de estos dos tipos de muestras fueron mayores en los menores o en los estados de madurez más bajos. También el contenido de fitosteroles fue mayor. Esto significa que posiblemente nuestra recomendación, ¿no? Una primera recomendación sería que el cabanita no solamente, sobre todo de estos dos tipos, quizás deba consumirse también en un estado más verde, ¿no? Como choclo,
convencionalmente los 3 tipos de maíz se consumen en estado maduro y seco, ¿no? Como grano seco, el cual se tuesta o se muele como harina, ¿no? Pero estamos viendo aquí que cuando están en estado más inmaduro, sobre todo el blanco, tiene un mayor potencial desde el punto de vista de contenido de compuestos bioactivos y las propiedades biológicas asociadas a estos compuestos. Bien, mi agradecimiento al CONCITEC, Prociencia, al INIA, ¿no? Porque a través de ellos hemos podido acceder bajo el protocolo de Nagoya al estudio de estos recursos biológicos y bueno, y todavía seguimos en proceso de realizar o presentar los informes respectivos a esta institución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Elena Gálvez, por su excelente ponencia y por ponerle esa pasión a la investigación, ¿no? Hay una pregunta para no de repente seguir la hilación del tema. Vamos a efectuar la pregunta última. La pregunta última que se hizo acerca del tema que usted está tratando, ¿no? Que dice, Flor de María Pachas Barrier Nuevo pregunta si de acuerdo a la madurez varía los contenidos que deberá consumirse de acuerdo a la etapa de vida de un sujeto. Sí, también hay justo otra pregunta para usted. Con el cambio climático, ¿cómo se afectaría los potenciales de las 3 muestras? Asimismo, ¿qué recomendaría para el consumo de estos maíces en la dieta diaria de la población? Esas serían las 2 preguntas que estarían siendo para usted. Adelante. Muchas gracias. Bien, respecto a la primera pregunta, de acuerdo a la etapa de vida de un sujeto, eso hay que evaluarlo, ¿no? No puedo responderle de manera absoluta algo que todavía no he estudiado, no se ha realizado, no lo sé, tendríamos que evaluarlo, ¿no? ¿Qué es más efectivo? Lo que hemos investigado aquí es el impacto del estado de madurez, pero solo sobre un tipo de compuestos, los que nos interesan desde el punto de vista de la salud, como los carotenoides, los polifenoles, ¿no? Pero falta saber también cuál es el impacto de los procesos aplicados, ¿no? Todo este estudio ha sido realizado en muestras crudas, como necesitamos esa línea base para proseguir con los estudios posteriores, ¿no? Después de que se tuesta, fermenta, eh, se cocina, en fin, las diferentes formas de preparar y de consumir estos alimentos. Cuál será el impacto sobre estos compuestos y también sobre los otros nutrientes, ¿no? Eso eh, está para ser investigado, ¿no? A nivel, o sea, en las siguientes etapas. Pero al menos ya tenemos un primer abordaje de ciertas características que le podrían dar valor a este maíz. La conclusión más interesante es que no solamente consuman el maíz en estado maduro, al menos este tipo de maíz. Presumimos que esto también puede ocurrir con los otros tipos de maíz, las otras razas, ¿no? Tendríamos que comprobarlo también. Eh, Habría que combinar un poco el consumo como choclo, ¿no? Pero como nuevamente retomo lo anterior, este maíz no se consume crudo, se consume cocido. Habrá que investigar qué pasa, ¿no? Si se pierde en el agua, si se mantiene o si se transforman en otros compuestos también polifenólicos, pero derivados o fenólicos derivados de estos procesos. Entonces queda pendiente. Lo otro de investigación. La otra pregunta tenía que ver, disculpe, ¿me podría hacer recordar las siguientes preguntas? Sí, con el cambio. Cambio climático. Sí, respecto al cambio climático también tenemos ahí que investigar eso, cuál es el impacto, ¿no? Para ello tendríamos que controlar ya factores agronómicos, ¿no? Agroclimáticos, por ejemplo, trabajar ya en parcelas, en condiciones de composición de tierra, de riego, todos los factores que tienen que ver con el cultivo de este recurso para hacer ese tipo de estudio, ¿no?
en condiciones controladas para hacer estos estudios en diferentes épocas, ¿no? En diferentes zonas geográficas, y ello demanda mayor presupuesto, mayor tiempo, ¿no? Y continuamos colaborando con el grupo de la Universidad Agraria. Entonces lo que nos interesa en este momento ahora es mostrar a la comunidad este tipo de maíz tiene esto, pongamos esfuerzo para darle valor y para conservarlo, porque ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Están introduciendo, sobre todo en estas zonas de Cabanaconde, ¿no? Y en Castilla también, nuevas variedades, ¿no? Mejoradas, introducidas, que aumentan un poco más el rendimiento, pero ya se va a perder la diversidad genética de esos recursos. Entonces ahí ya nos toca continuar con estudios quizás de investigación participativa, ¿no? Con las comunidades para poder estandarizar estas condiciones de producción de semilla, además también de mejorar las condiciones de pre y post cosecha, con el fin de preservar estos compuestos y también preservar la diversidad genética, que creo que ese es el punto más álgido en este momento, ¿no? Y conseguido ese objetivo, ya proceder con estos estudios respecto al impacto del cambio climático, ¿no? Otro tipo de factores. Y la última era, o creo que esas fueron todas las preguntas, ¿cierto? Sí, la última sería, ¿qué recomendaría para el consumo de estos maíces en la dieta diaria de la población? Que los consuman. Sobre todo en las grandes ciudades, en Lima, ¿no? Bueno, Arequipa, ¿no? Y en las zonas más urbanas, uno tiende a, a consumir más productos procesados respecto a este tipo de productos que son, bueno, son prehispánicos, incluso tuvieron una importancia religiosa anteriormente, y se dejan de lado, ¿no? Les recomiendo que los consuman, ¿no? Consuman el maíz como, ya sea como cancha, preferible sin aceite y sin sal, ¿no? Para evitar problemas de hipertensión y problemas por el contenido de lípidos adicionales. Eh, Queremos, por ejemplo, nos interesa ver qué pasa, ¿no? En los productos fermentados. Se sabe ya por otros antecedentes que la fermentación, y me refiero, por ejemplo, a la chicha de jora, ¿no? O a la chicha de guiñapo, como la conocemos acá en Arequipa. También estos compuestos se transforman, se forman unos compuestos con mayores propiedades antioxidantes. Eso todavía no tenemos mucha información al respecto. Esto lo digo porque hay estudios en maíz en México, por ejemplo, de otras procedencias. Entonces, estos productos hay que darles valor, hay que consumirlos, simplemente, ¿no? Muchas gracias, profesora Elena, por su importante aporte. Eh, Ahora tenemos, muchas gracias, agradecidos con usted. Tenemos una pregunta para el profesor César Torres. Si todavía el profesor César está por aquí, efectuó la pregunta. ¿Por qué las derivadas fraccionarias son más efectivas que las clásicas? Ah, sí, ¿no? Eso es justamente porque son mucho mejor que las derivadas de orden entero, porque como nosotros hemos visto en la definición, está definido a través de una integral, y la integral no es algo local, sino es algo no local. Entonces, esa información que almacena la integral hace que el modelo matemático sea mucho mejor que el caso de orden entero. Bien, muchas gracias, profesor César Torres. De esta manera hemos concluido con la mesa 36 de Ciencias Naturales 4, agradeciendo a los tres ponentes que nos acompañaron hoy y también a todo el público presente. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia a todos los participantes. Buenas Ahora noches. mismo estoy compartiendo el link de asistencia que voy a dejar durante 5 minutos. La mesa va a estar abierta todavía durante 5 minutos. Y también les comparto la invitación para la conferencia
magistral que se va a realizar el día de hoy, que va a iniciar a las 7 de la tarde.